¿Estamos bien? Amén. ¿Están preparados? Amén. ¿Quién tiene hambre de la palabra de Dios? Bien, bien. Pues vamos a ir a la palabra de Dios. Esto necesita una preparación. Bueno. ¿Han oído ustedes alguna vez hablar de los artistas secundarios? Sí. Saben que son actores o personajes que, aunque no son los protagonistas, tienen un papel importante en la historia, apoyando al personaje principal y ayudando a desarrollar la trama de la película, ¿no? Su función es fundamental para dar profundidad a la narrativa, ¿no? Crean conflictos o complementan las acciones del personaje central. A veces sonreímos para que todo vaya bien. A veces un artista secundario puede incluso eclipsar a los protagonistas, ¿no? Las funciones principales de los actores secundarios son ayudar a que la trama avance con sus acciones, diálogos y decisiones. Muchas veces esas personas influyen en las emociones, conflictos y crecimiento del personaje principal. Enriquecen el mundo de la historia, representan familiares, amigos, enemigos, compañeros de trabajo, vecinos. Crean conflictos o soluciones. Algunos complican la vida del protagonista, otros le ayudan a salir adelante. Dan equilibrio a la narración, evitan que toda la historia dependan solamente de un personaje. En resumen, que si son actores secundarios, que sin estos actores secundarios la historia sería vacía, plana y poco creíble. Ellos hacen que el mundo del relato se sienta real. Pero no se preocupen que no les voy a hablar de teatro ni nada parecido. No soy la persona idónea para hablar del teatro, ni de cine ni de los actores secundarios, pero también ocurre en el teatro. Si ustedes saben, en el teatro, una obra de teatro no solamente la hacen los actores, esos que vemos en el adelante, No, hay una serie de personas que gracias a ellos la obra de teatro funciona. Al equipo técnico, estos trabajan entre bambalinas, ¿verdad? Los tramoyistas, que son los que ponen los decorados, los telones, ¿no? Los que hacen que funcionen los mecanismos del escenario, el regidor, que coordina toda la obra desde atrás, ¿no? Y el apuntador, que es importante. El apuntador es la persona encargada de susurrar o recordar parte del teatro, o sea, parte de la obra del teatro, que están escondidos adelante. Ustedes han visto alguna vez en el escenario que hay así como una media luna, se llama media concha, y allí está este hombre, el apuntador, que es el que va diciendo, ¿no? Estos hombres no son visibles, pero la obra de teatro no sería posible sin toda esta gente. No sería posible. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo estoy convencido de que todos tenemos la sana costumbre de leer diariamente la Biblia. Espero que sí, que tengamos esa sana costumbre, ¿verdad? La verdad es que cuando leemos la Biblia siempre vamos o nos fijamos en los grandes personajes, los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Y sus ministerios. Siempre, no sé cómo nos lo hacemos, pero yo tengo un vicio con Pablo, que es que tengo que cambiar muchas veces, porque siempre me centro, ¿no? Y en su ministerio, en ese ministerio tan impresionante que tenía, ¿no? Y eso es bueno, pero pocas veces nos paramos a meditar y escudriñar en esos personajes que aparecen muy poco en la Biblia. Hay muchos que su nombre
aparecen solamente una sola vez, ¿no? Pero al fin y al cabo aparecen, y que nunca nos hemos preguntado qué nos pueden aportar esos hombres y mujeres para nuestra vida espiritual. Estos personajes los podríamos definir como cristianos secundarios, pero no me malinterpreten, no porque sean inferiores, ¿no? Sino que hacen, como los actores, hacen un trabajo que no se ve. ¿Lo quito? Bueno, eso son cosas del directo, ¿eh? También en el teatro, no, deja ponerlo así, Javi. Pasan estas cosas, ¿eh? Bueno, pues decía de estos personajes que solo aparecen una vez. Hay algunos que solo aparecen una vez en la Biblia, su nombre, ¿no? Y hacen un trabajo complementario. No son profetas, no son maestros, no son apóstoles, pero sí son necesarios y prescindibles, son de gran apoyo para los demás y para todo que salga bien en la iglesia. Mirad, esta introducción quizás sea un poco rara, pero yo en esta mañana quiero honrar y dar las gracias a esos hermanos de esta iglesia que trabajan en silencio, sin aplausos y sin ser vistos, pero con un amor inmenso en su corazón. Su servicio, su trabajo, no siempre se nota, pero Dios sí lo ve todo. Quiero dar las gracias a Dios en esta mañana por su entrega, por su fe y por sostener con sus manos lo que muchos otros disfrutamos, ¿verdad? Yo los llamo los actores secundarios en la iglesia, o los cristianos secundarios, y no porque sean inferiores a nadie, no estoy hablando de inferioridad, ni estoy hablando de segundones, ni nada, Mirad, eso de secundario no es un término bíblico, ni mucho menos, pero describe muy bien a muchos creyentes que no están en puestos visibles, no predican, no cantan, no dirigen, no enseñan, pero están ahí siempre, firmes, constantes y fieles. Sostienen la iglesia de manera silenciosa, son columnas en la iglesia, esas columnas que hay en los grandes edificios que sostienen, esas personas son eso, esas columnas que sostienen la iglesia. Porque la iglesia no solamente funciona con los pastores, los hermanos comunes, silenciosos o de atrás, son parte del tejido espiritual que sostiene a la congregación. Son como los miembros escondidos del cuerpo. Pablo dice que esta mujer y estos hombres, que aunque parecen poca cosa, que aunque parecen menos necesarios, dice Pablo que son los más importantes. 1 Corintios 12:22 dice: antes bien, los miembros de la iglesia que parecen más débiles son los más importantes. Mirad, un corazón no tiene un papel visible. Su corazón no tiene un papel visible, ¿verdad? Pero sin él nadie vive. Pues así también hay muchos hermanos en la iglesia que no tienen un papel muy visible en la iglesia, pero su función es importantísima. ¿Por qué son tan valiosos estos hermanos? Son fieles, a veces mucho más que los líderes. Sirven sin buscar aplauso, su recompensa no es humana. Mantienen la unidad con gestos, ternura, ayuda y presencia. Son ejemplos de humildad, de constancia y amor práctico. Hay una frase que resume a estos hermanos. Su trabajo es invisible para muchos, pero precioso para el cielo. En esta mañana quiero hablarles de un personaje de estos que estamos hablando que viene en la Biblia. Su nombre aparece 2 veces, pero vamos a ver la gran lección de este hombre. Este hombre que muchas veces habrá pasado inadvertido para nosotros,
muchas veces, por no decir todas, que nunca nos hemos parado a pensar en él. Pero es importante porque su nombre aparece 2 veces en la Biblia, 2 veces. Este hombre del que vamos a hablar esta mañana se llama Epafrodito. ¿Cuántos han oído sinceros? Sean sinceros, no pasa nada. Estamos para aprender, no estamos para sacar los colores a nadie. ¿Cuántos han oído hablar de Epafrodito? Bueno, pues hoy vamos a aprender de él muchas cosas. Nos va a dar una lección para esta mañana para todos, pero tremenda. Epafrodito era alguien que no se destacaba mucho. Su nombre viene en la Biblia, como hemos dicho 2 veces, pero no por ser apóstol, como Pablo, que anduvo cielo y mar y tierra para hablar del Evangelio. O no fue tan reconocido como Timoteo, que fue el sucesor de Pablo en la labor del pastorado de la iglesia de Éfeso, ¿no? En esos 2 versículos que vienen en la Biblia no hablan mucho de Epafrodito, habla poca cosa. Bueno, directamente no sabemos nada de él, directamente. No conocemos nada de sus padres, no conocemos por cuánto tiempo él había sido cristiano o cuándo se había convertido, no sabemos cuál era su función en la iglesia, realmente no conocemos nada fuera de la implicación que encontramos en este pasaje. Pero vamos a tratar de construir de la mejor manera posible una especie de perfil de este hombre tapado, pero con una personalidad excepcional. Mirad, en el contexto de esta historia recuerden que Pablo está encarcelado. Lleva 2 años en una casa privada que le había dado el gobierno romano. No estaba en una cárcel, le habían permitido ir a una casa aparte y estaba custodiado por un soldado romano, ¿no? Los romanos le tienen encadenado allí a uno de los soldados, manteniéndolo prisionero en su propia casa. Durante el tiempo que él está encarcelado por Roma, tiene cierta libertad para su ministerio. A la primera que puede, allí, yo me imagino al soldado ese, tendría la cabeza así, Pablo le estaría diciendo, yo estoy preso, pero tú no te vas a escapar, La iglesia de Filipos le amaba profundamente, ya que él fue el que le fundó. En Hechos capítulo 16 podemos ver cuando va y tiene ese encuentro primero con Lidia y después allí donde nació la iglesia de Filipos, ¿no? Entonces esta iglesia de Filipos, cuando ellos se enteraron de la situación que estaba Pablo, pues se preocuparon y decidieron cómo poder ayudar a Pablo, ¿no? Dándose cuenta de que él no podía ya trabajar para ganarse la vida, sostenerse por sí mismo en su ministerio, quisieron mandarle algo de dinero. Entonces los filipenses levantaron una ofrenda de amor, y se la enviaron a Pablo. Y fue llevado, ¿por quién? Por Epafrodito, que llevó el dinero a Pablo. Pero había algo más que el dinero, había algo más importante que el dinero. El dinero era importante para Pablo en esa situación y para cualquiera en esa situación que él se encontraba. Pero había algo mucho más importante que el dinero. La iglesia de Filipos le instruyó a Epafrodito para que no solamente entregase el dinero, sino que se quedara con Pablo y le sirviera, en todas sus necesidades personales. Entonces Epafrodito es enviado con el dinero como el hermano escogido por la iglesia. Y también él debería quedarse sirviendo a Pablo en todas sus necesidades personales. Esto es algo que ya habla de este hombre como una persona excepcional, porque la iglesia no manda a cualquiera. Yo sé que aquí hay personas, hombres y mujeres muy valiosos, para enviarles donde haga falta. Lo sé, lo digo de corazón, no lo digo por cumplir ni por rellenar, no, las hay. Pero si el pastor tuviera que enviarle alguna misión, sería difícil, complicado. Tenía que ser alguien especial, no, súper especial. Pero conociendo ya estos datos, vamos a ver algunos detalles de este hombre. Número 1.
La iglesia de Filipos nunca hubiera enviado a cualquiera, como decimos. No, para trabajar menos con el apóstol Pablo. Tenía que ser alguien que por lo menos fuera un cristiano, pero un cristiano de todo corazón. Un cristiano genuino. Un buen siervo con un testimonio real. No podía ser cualquiera. Entonces, lo primero que podemos estar bastante seguros es que Epafrodito fue un hombre espiritual, un hombre con un gran amor y devoción a Jesucristo, por el mero hecho de ser elegido por la iglesia para esa labor importante, porque era una labor importante. En segundo lugar, también vemos que podemos afirmar de que él fue un hombre con un corazón de siervo. El hecho de que él fuera y satisfaciera simplemente todas las necesidades del apóstol nos indica que su don era el de servir. Los filipenses nunca hubieran escogido a un hombre que no hubiese entregado su vida en servicio de los demás, porque no todo el mundo tiene el don de servir. Bien podríamos afirmar que probablemente tuviera ese don de diácono, servidor, ayudante, el que sirve a otros, en lugar de ser un anciano o pastor, ya que su función era más la de servir que la de predicar. Entonces sabemos dos cosas de él. Primero, que tenía que ser que era un cristiano real, con un testimonio real, un cristiano de todo corazón. Segundo, que tenía un corazón de siervo, de servir, que tenía ese don de diácono, más que de anciano o de pastor, ¿no? En tercer lugar, podemos afirmar que no solo fue un hombre humilde que servía, sino que él fue un hombre de mucha valentía, porque sabía exactamente dónde se metía, porque donde se estaba metiendo era un sitio peligroso. Pablo estaba sentenciado a muerte, y lo más seguro es que todas las personas que estuvieran a su alrededor también pudieran morir por la misma causa, simplemente por seguir a Pablo, por ser seguidor de Pablo. Y él sabía eso, pero eso no fue un impedimento para abandonar. Él se mantuvo allí y dijo, bueno, si muero, pues antes veo a Cristo. Y él fue un hombre valiente, un hombre que interpuso la obra de Dios por encima de cualquier cosa, por encima de su vida. Este hombre que sale 2 veces en la Biblia, que tiene este nombre tan raro, Epafrodito, fue capaz de decir no. Primero es la obra de Dios y después lo que venga. En cuarto lugar, aquí voy a darles una pequeña lección de geografía. No, es una broma. Para llegar de Filipos a Roma, yo he mirado el mapa, eran 1100 kilómetros. Primero tiene que cruzar Macedonia por una llamada vía Ennactia. Luego llegaba al mar Adriático, lo que es ahora la actual Albania. Cruzaba el mar cerca de Apollonia y probablemente llegaría a la costa italiana en la región actual de la ciudad de Brindisi. A continuación, su camino lo llevaba a través de la famosa vía Appia hasta el destino, ¿no? En total, unos 1100 kilómetros de enorme esfuerzo y con una gran cantidad de dinero en su mochila. Y esto es importante, porque corría un grave peligro, porque a ir solo por esos caminos, había infinidad de asaltadores, infinidad de gente que asaltaba a los que iban viajando y corría un gran peligro, pero él, sin embargo, no se opuso. Dijo, adelante. Otra vez, vemos cómo pone la obra de Dios por delante de su propia vida. Y Epafrodito, ya en quinto lugar, era un hombre fiel e íntegro, pues la responsabilidad de llevar tan gran cantidad de dinero implicaba que la iglesia estaba buscando un hombre con este carácter, que fuera fiel e íntegro, que no se vende, ni se compra, ni se corrompe. Hoy en día que está tan famoso de corromperse, cuya conciencia es fiel al deber y que aunque maneja lo temporal,
sus ojos, su mente está conectada a Cristo, a lo eterno, ¿verdad? Mirad, otra cosa que podía ayudarle para entender a este hombre es que tenía un nombre muy poco común, Epafrodito, ¿no? De hecho, este nombre está tomado de un dios griego, Afrodita, la diosa del amor. En la cultura romana, Afrodita es conocida como Venus. Su nombre equivale a la mitología romana, ¿no? Y de ahí viene el nombre del planeta Venus, que está asociada también con el amor, ¿no? Pero entre los griegos era Afrodita, la diosa del amor, la belleza, el deseo y la fertilidad de la mitología griega. Su nombre está asociado al origen del amor físico y la atracción entre las personas y todo lo relacionado con la armonía y la estética. Eso nos dice muchas cosas, aunque parezca que no. Eso nos dice de que su familia no era cristiana, porque una familia cristiana no pone a su hijo no le pone ese nombre, ¿verdad? Que está implicado con todas esas cosas. O sea, eso nos habla de que su familia no era cristiana, no venía de una generación cristiana, ¿no? Entonces ya conocemos un poco más a este hombre, ¿eh? Fijaros, una persona tapada en la iglesia y lo importante que fue, ¿eh? La iglesia de Filipos, que era una gran iglesia, habría mucha gente allí, pero escogieron a este hombre, ¿eh? Escogieron a este hombre que era un hombre íntegro, fiel, que ponía delante la obra de Dios por delante de su vida, una persona que era un cristiano de todo corazón, una persona que no le importaba lo que pudiera pasar. Él tenía un trabajo que le había mandado a la iglesia y él ponía delante de todo ese trabajo. Vamos a ir al libro de Filipenses, porque también vamos a leer la Biblia. Y vamos a ver el capítulo 2 y versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra de Dios: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Fijaros qué testimonio de este hombre, ¿eh? Cuando ya él estuvo un tiempo con Pablo y Pablo le define con estas 4 características de este hombre, los cuales nos muestra de cómo era y qué tipo de hombre fue. Esto nos da la razón de que era una persona digna de ser ejemplo para todos nosotros, ¿no? Fijaros, el apóstol le dice a Epafrodito como mi hermano. La Biblia, la palabra hermano va mucho más allá de la sangre, mucho más. No solo habla de un lazo familiar, sino de un vínculo espiritual, de amor, de apoyo y responsabilidad mutua, de los unos con los otros. Ser hermano significa, cuando digamos mi hermano, mi hermana, que sepamos lo que significa. Significa cuidarnos, perdonarnos, ayudarnos, corregirnos. ¿Recordáis el martes? Que debíamos corregirnos los unos a los otros, pero con amor, con misericordia, no para atacar a nadie, sino para intentar acercarle, ¿verdad? Con amor y caminar juntos en la fe. Y eso es lo que hacía Epafrodito. Eso es lo que hacía con Pablo. Pero algo significativo está en esta palabra, y es como le llama a Pablo. Le dice mi hermano, no le dice hermano, le dice mi hermano. Ese mi significa algo excepcional. Ese mi expresa cercanía, expresa confianza y la necesidad de un apoyo mutuo en el servicio y en la vida cristiana. De verdad. Jesús nos enseñó que todos somos hermanos, ¿cuándo?
cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Recordáis cuando le dijeron a Jesús, tu madre está ahí fuera? Y le dijo, mi familia son solamente, ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Vosotros hacéis la voluntad de Dios? Amén. Pues vosotros sois mis hermanos. Por eso un hermano no es solo quien comparte tu apellido, sino también quien camina contigo en la vida, quien ora por ti, quien te levanta cuando caes y celebras tus victorias como si fueran suyas. La segunda descripción expresa reconocimiento por la actitud servicial que tenía Epafrodito, ¿no? Pablo le llama colaborador. El apóstol podía trabajar excepcionalmente bien con él en la predicación y propagación del evangelio. Servían juntos a la misma causa, ¿verdad? Y hacia la misma meta. Y le llaman colaborador, eran colaboradores. Mirad, en la Biblia vemos que nadie cumple la misión solo. Unos predican, otros enseñan, otros sirven, otros animan, pero todos son importantes en el cuerpo de Cristo, todos. Ser colaborador es entender que mi trabajo, por pequeño que sea, tiene el valor eterno cuando se hace para Dios, por pequeño que sea. Pablo también habla de Epafrodito como compañero de milicia. Trabajan en la batalla espiritual, trabajan juntos. No va solo Pablo. Cuando Pablo fuera a predicar, cuando fuera a enfrentarse con los romanos, ahí estaba Epafrodito con él, compañero de milicia, compañero de lucha. De verdad, qué gran testimonio de este hombre. Este hombre que aparece tan poco en la Biblia, que tampoco sabemos de él, y qué testimonio más real, hermano, colaborador, compañero de milicia. Epafrodito no se conforma con cumplir o hacer lo mínimo, sino que con generosidad y dedicación servía al Señor en beneficio del más grande y más eficaz misionero de toda la vida, de Pablo, ¿no? Pero también, fijaros cómo describe a Epafrodito como vuestro mensajero. Dice vuestro mensajero porque la iglesia de Filipos la había enviado, ¿no? Y en griego se usa la palabra para mensajero como apóstolos. También hablamos el martes, claro, los que no venís el martes, pues no lo sabéis. Por eso tenéis que venir los martes y os enteráis, de que hay una palabra apóstol, pero que ya la palabra apóstol como ministerio ya se acabó, porque lo dice la palabra de Dios. Pero hay otra palabra que es apóstolos, que es que significa enviado. La iglesia, servidor de vida, va a enviar a alguien a abrir, y así Dios lo quiera, un punto de misión. Ese tiene el significado enviado, apóstolos. La iglesia de Filipos la había elegido para que llevara una ofrenda de amor al apóstol, que estaba encarcelado en Roma en prisión preventiva, ¿no? Esperando que le llegara la muerte. Y fijaros lo que dice Pablo en el capítulo 4 y versículo 18 de Filipenses. No, perdón, versículo 2. No, 4:18. Ya me estoy haciendo yo un lío. 4:18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragrante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Como la iglesia de Filipos no podía llegar hasta Pablo, ellos mandaron a este hombre, a Epafrodito, ¿no? Imagínense por un momento, si nadie se hubiera declarado dispuesto a llevar la ofrenda. Si el pastor dice en ese momento, a ver, alguien que esté dispuesto a irse a África. Y aquí todos miramos para otro lado, o nos miramos mutuamente, por decir algo. Pues si, imaginaros que eso hubiera pasado en la iglesia de Filipos, ¿no? Que nadie estuviera dispuesto a llevar la ofrenda, que se hubieran mirado unos a los otros, ¿no?
la buena obra de los filipenses hubiera quedado inacabada. Porque esta carta que estamos leyendo no hubiera llegado a la iglesia de Filipos, como vamos a ver más adelante. 19. Pero otras características de Epafrodito que muestra Pablo, le llama vuestro ministrador de mis necesidades. Este hombre, Epafrodito, no se sentía tan importante como para no hacer los trabajos más sencillos, porque muchas veces nos creemos tan importantes que cuando nos mandan algún trabajo así que no es muy relevante, decimos, yo es que tengo otro llamado, ¿no? Pero Dios vio que este hombre estaba dispuesto a hacer lo más insignificante, ¿no? Lo que nadie veía. Pero Dios lo vio y le honró a este hombre con un buen testimonio, y gracias a la cual hace ya más de 2000 años podemos conocer y hemos conocido a este gran hombre de Dios. Y yo digo, qué palabras más especiales, y si encima salen de la boca nada menos que del apóstol Pablo, deberían significar mucho para Epafrodito. Que una persona de ese calibre, es una persona de Dios que te diga esas palabras, eso debe ser algo tremendo, ¿no? Hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador de mis necesidades. Pedazo de cristiano habían elegido los filipenses para apoyar al apóstol Pablo en sus horas más oscuras. Habían designado al más fiel, al más afectuoso, al más dedicado y al más valiente. Pero eso no es todo. No termina aquí la historia de este hombre. Pues a continuación Pablo describe la compasión que tenía este hombre, la compasión de Epafrodito. La razón por la cual Pablo consideraba que él fuera necesario que volviera a enviar a Epafrodito a la iglesia de Filipos era la gran compasión de este siervo que tenía por su iglesia. Él amaba a su iglesia, pero la amaba de una forma tremenda a sus hermanos. Fijaros en el capítulo 2, versículo 26. Porque él, Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros, decía Pablo, y gravemente se angustió porque había oído que habíais oído que había enfermado. Pues es verdad, estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo tuviera tristeza sobre tristeza. Fijaros, él pidió a Pablo que le volviera a mandar a la iglesia de Filipos. ¿Pero por qué? Porque sus hermanos estaban preocupados de que él estaba enfermo. Le preocupaba más la preocupación de la iglesia que de su enfermedad. Eso habla de una persona mucho. Para él no le importaba su enfermedad. Él sería de eso de, si me quedo, estupendo, pero si parto, mejor, más cerca del Señor voy a estar, ¿verdad? Y entonces Pablo le manda a Epafrodito con esa carta. Primero, para que pudieran leer esta carta, que hoy todos tenemos, le me llevan esa carta. Y segundo, por eso, porque habían oído hablar de la enfermedad de Epafrodito, ¿no? Y él anhelaba volver a ellos, porque claro, él sabía que estaban preocupados sus hermanos y dijo, no, me vuelvo para allá para que me vean que estoy bien, ¿no? Epafrodito nos muestra, por otro lado, el lado del sufrimiento y del servicio en el ministerio. La vida cristiana, mis hermanos, tiene sus raíces en la cruz. Tenemos una cruz en nuestra iglesia. Quizás no es la más bonita ni la mejor, pero es la cruz. Es una cruz que representa a Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque si no hay cruz, no hay cristianismo. Jesús murió en la cruz, ¿para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Jesús vino a la tierra a traernos salvación.
no otra cosa. Lo demás es añadido. Y Jesús nos llama a llevar la cruz del servicio que sufre mientras lo seguimos en este mundo. Porque el ministerio muchas veces es muy sufridor. Se pasa momentos difíciles, complicados. Pero más sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Y aprendemos de Epafrodito que nadie en el ministerio está exento del sufrimiento, ¿verdad? Mirad, versículo 27 dice, bueno, lo hemos leído ya, dice, pues es verdad que estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Mirad, Epafrodito estaba enfermo y casi muere, pero Dios dice que tuvo misericordia de él, dice Pablo, y Dios lo sanó. Esta fue una enfermedad que había terminado en muerte si Dios no hubiera intervenido, ¿no? Pero Dios intervino y Pablo dice que esto no fue solo misericordia para Epafrodito, sino misericordia también para Pablo, para evitar a Pablo tristeza sobre tristeza. Y yo dije, tristeza sobre tristeza, eso tiene que ser algo fuerte, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es tristeza sobre tristeza? Una acumulación de dolores o penas. Es decir, una tristeza que se suma a otra. Por ejemplo, en este caso, Pablo era la pérdida de su hermano, de su amigo, de su colaborador, más su enfermedad. La enfermedad que tenía Pablo. Pablo sabía que estaba enfermo y sabía que ya era en su último tiempo. Y por eso dice que él tenía tristeza sobre tristeza. Tenía su tristeza, pero también la tristeza por Epafrodito, ¿verdad? Pablo amaba a este hombre como un hermano y había sido aplastante si su hermano hubiera muerto. Quiero terminar con unos nombres que me animan mucho, muy pocos conocidos de la Biblia, pero importantes no, importantísimos, porque están recogidos en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de Romanos que estamos estudiando. Mirad, Pablo termina su excepcional carta, y espero que un día la terminemos nosotros, con varios saludos personales a los hermanos que conoce en Roma y de sus colaboradores en este lugar. Aunque Pablo indica que nunca ha estado en la iglesia de Roma, porque él nunca estuvo en la iglesia de Roma personalmente, demuestra que ha tenido mucho interés en ella y menciona en este capítulo 16 a 35 personas por nombre. Muchas de ellas son mujeres. Conocen a muchos y obviamente se ha interesado en ellos de manera individual. Mirad, mis hermanos, estamos terminando de estudiar el libro de los Romanos. Nos queda muy poco ya y versículos del capítulo 15 y entonces ya estoy preparando el capítulo 16 para terminarlo, que trata de los saludos personales y los hermanos que conocía en Roma. Y sabéis una cosa, me ha entusiasmado este capítulo 16. Nunca lo he leído de esta manera. Hoy hablamos de este hombre, de Epafrodito, pero cuando lleguemos al capítulo 16 vamos a ver dos estudios tremendos. Uno de ellos de una mujer, Febe, que también era diaconisa, también tenía el don de servir. Tremendo. Una vez viene su nombre en la Biblia, esta vez, en el versículo 1 del capítulo 16. Una vez, tremendo. Cuando empezamos a investigar quién era Febe, nos vamos a dar cuenta. Y otro de un matrimonio. Priscila y Aquila, igualmente. Estos tienen más, vienen 6 veces.
6 veces viene en su nombre, pero igual. Pero fijaros qué cosa, qué casualidades. Un hombre, Epafrodito, una mujer, Febe, y un matrimonio, Priscila y Aquila. 3 personas con ese don, con el don de servir. No eran muy conocidos, no eran pastores, no eran profetas, no eran maestros, pero aparecen en la palabra de Dios, aparecen en la Biblia. Su nombre estaría escrito en el libro de la vida, ¿no? Quiero leerle estos versículos porque quizás no lo hayamos leído nunca. Así muy por encima, capítulo 16 de Romanos. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y sigue en el versículo 2, dice, porque me ha ayudado mucho y a mí mismo. Versículo 3 dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí. Versículo 5, saluda a Espeneto, amado mío. 6, saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7, saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. 8, saluda a Amplias, amado mío en el Señor. 9, saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Versículo 10, saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Saluda a los de la casa de Aristóbulo. 11, saluda a Herodión, mi pariente. Saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 12, saluda a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 13, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sícrito y a Fregonte y a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Quizás diréis vosotros, ¿y esto qué significa? Significa que la obra que hizo Pablo, la obra extraordinaria, la obra tan grande que hizo este hombre, fue posible gracias a esta gente, a personas escondidas, personas que aparecen una vez su nombre en la Biblia, pero que trabajaron en pos del Evangelio, apoyando, ayudando al pastor. El pastor no estaba solo, Pablo no estaba solo, estaba con toda esta gente, mis hermanos. Qué importante es eso. Qué importante es que no nos creamos más de lo que somos, que no nos importe que seamos segundones, que no nos importe de que tengamos el ministerio más pequeño. Lo importante es que tengamos un corazón de siervo, un corazón que apoye la obra de Dios por el beneficio de todos, ¿verdad? En Colosenses 4, 17, 18 también pasa lo mismo. También Pablo dice, todo lo que a mí se refiere, en el versículo 7, 4, 7, dice, todo lo que a mí se refiere se lo haré saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. En el versículo 9 dice, con Onésimo y amado y fiel hermano, que era uno de ellos. En el 10 dice, Arístaco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. En el 11, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Pablo a la iglesia de Colosas, igual. Gente que la apoyaba, gente que la ayudaba. Gente con un ministerio, con un don insignificante, el de servir. Qué bonito, de verdad. Mirad, todos estamos juntos en esto, mis hermanos. Nadie puede hacer la obra de Dios por sí mismo. Los cristianos solitarios no existen. El ministerio de Pablo fue exitoso porque involucró a otros en el trabajo. Mujeres y hombres con un trabajo secundario en la iglesia, insignificantes, pero hombres y mujeres fieles con un corazón grande para Dios.
Entonces, ¿qué aprendemos de todas estas personas que Pablo nombra al final de estas cartas? Primero, que nos necesitamos los unos a los otros, que todos somos útiles en la obra de Dios y que necesitamos ser parte de un equipo cuando se trata de hacer la obra de Dios. Los miembros del equipo brindan aliento, apoyo y responsabilidad, mis hermanos. Mi oración y mi ánimo en la final de esta carta es que nos podamos comprometer a ser parte del equipo de la Iglesia. Que no importa dónde estar sirviendo, pero lo importante es que sirvamos juntos, para cumplir los propósitos de Dios para la Iglesia. Porque no podemos vivir la vida centrada en Cristo, cada uno por su cuenta. Es lo que quiere el enemigo, dividirnos. Ese es su trabajo. Dice, esta iglesia está muy unida, esta iglesia se aman mucho los unos a los otros. A por ellos. Mis hermanos, no nos debe importar tanto nuestro ministerio, si es más o menos visible ni conocido. Lo importante, ¿sabéis qué es? Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Y que un día podamos oír esas palabras tan especiales. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Mis hermanos, la iglesia necesita muchos Pablos, de verdad. Necesita muchos Timoteos, pero también necesita muchísimos Epafroditos y Epafroditas. Personas, hermanos y hermanas que sean colaboradores en el ministerio, compañeros de milicia, mensajeros y servidores de vida. Hemos visto sus características y su crónica. Pero ¿sabéis por qué Epafrodito llegó a ser un ejemplo de interés por los demás? Es porque tenían sus ojos puestos en una corona celestial, no en una terrenal. A él no le importaban las medallas, ni le importaban los homenajes, ni le importaba nada. Le importaba que un día iba a estar en el cielo, en la presencia de Jesús. Su currículum demuestra que él vivía para que la gloria de Cristo fuera magnificada en la proclamación del Evangelio y en el servicio a los hermanos de la Iglesia. Decía Pablo, Filipenses 2:30, pero una versión que yo he escogido porque lo explica mejor, decía, porque él puso, les decía a la iglesia de Filipo, porque él puso su vida por servir a Cristo, arriesgó su vida al prestarme el servicio que ustedes no me podían prestar personalmente. Y este hombre lo hizo, no le importó. Entonces, esforcémonos en comprender y actuar de esta manera. Dios valora enormemente esta acción de amor de Epafrodito y demanda el reconocimiento de aquellos que sirven con agrado a su prójimo de manera concreta. Pablo agregó a la iglesia, y hoy nos lo dice a nosotros, los que formamos servidores de vida, con respecto a estas mujeres y hombres. Dice, a estos hombres y mujeres que tienen ese trabajo insignificante, ese trabajo que no se ve, que no se nota, pero hemos dicho que Dios sí lo ve, ¿no? Y Pablo nos dice en esta mañana, para que nosotros tengamos en cuenta, dice, a esos hombres que trabajan detrás de los telones, a esos hombres que no se les ve, dice, y mujeres, dice, recibirlos pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Tener en estima a alguien significa considerar a una persona con gran aprecio, respeto y valoración. Es reconocer su valor como persona, sus cualidades, su carácter o lo que representa para cada uno de nosotros. Dice que esas personas las tenemos que recibir en el Señor con gozo y dar gracias a Dios por esas personas y que le tengamos en estima a todas esas personas que son como Epafrodito. Esta era la palabra y la historia que hoy quería traerles, porque de verdad
es importante. El trabajo de una iglesia es conjunto, es unidad, es ayudarnos los unos a los otros, es considerarnos los unos a los otros, es amarnos los unos a los otros. No todos vamos a predicar, no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser apóstoles, ni vamos a ser profetas, ¿no? Habrá algunos que seamos, pues menos, que seamos siervos. Yo muchas veces cuando alguien pregunta, ¿y tú qué ministerio te ha dado Dios o qué don te ha dado Dios? Pocos, de verdad, y lo digo como lo siento, pocos oí decir, a mí me ha dado el don de siervo, que también viene en la Biblia, ¿verdad? Que si Dios te ha dado ese don de servir a los demás, es un honor, mis hermanos, de verdad, de verdad. No te importe que la gente no te vea, que no te aplauda, que muchas veces te critique por servir a Dios, por tener ese celo por las cosas de Dios, no pasa nada. Este hombre, Epafrodito, no le importaba nada, porque tenía sus ojos puestos en la corona celestial. Yo doy gracias a Dios por las personas de esta iglesia que hacen ese trabajo, que salen a predicar el Evangelio, que nadie les vemos, que algunas veces nos lo cuentan, pero no sabemos que semana tras semana están predicando el Evangelio, y nosotros muchas veces ni lo valoramos. A esas personas que se esfuerzan en que seamos mejores, buscando la palabra correcta para que podamos amarnos los unos a los otros, que se esfuerzan en estudiar la Sagrada Escritura para que nosotros podamos seguir creciendo, para que nosotros podamos seguir alimentándonos con la sana doctrina. A esas personas que luchamos o que luchan cada día por mejorar pues el entorno general de la iglesia, con alimentos, con pañales, con juguetes, pero no para que nos den medallas, sino para que la gente tengan una forma mejor de vivir. Quizás no se vea, pero que no te importe, mis hermanos, que no te importen, que Dios lo ve todo, que nuestros ojos, nuestra mirada esté puesta en esa corona celestial, que un día podamos ir al cielo y te digan, buen siervo, has sido fiel en lo poco, entra, que Dios te pondrá lo mucho. Yo quiero oír esas palabras. Doy gracias a Dios y lucho porque un día puedo oír esas palabras. Así que, mis hermanos, no te importe. Lo importante no es donde estés trabajando en la iglesia. Lo importante es que estés trabajando en la iglesia, porque te necesitamos. Nos necesitamos todos a trabajar. ¿Nos ponemos de pie? Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias por ese ejemplo, Señor, tan precioso, tan especial, que tú nos dejaste en la Biblia, Señor, de este hombre, de Epafrodito, Señor. Esta persona que, Señor, que sin ser un pastor, ni apóstol, ni nada, Señor, sino un siervo, con un corazón de siervo, Señor, que todo su propósito era servir a los hermanos, Dios mío, dio hasta su vida, Señor, por tu obra, Dios mío, Señor. Que este ejemplo nos sirva a nosotros, Señor, de ser esas personas, Señor, de ser esas personas fieles, Señor, de no creernos más de lo que somos, Dios mío, Señor. Tú repartiste tus dones y tus ministerios como tú quieres, Dios mío, Señor. Y si tú me has dado ese ministerio, Señor,
de ser siervo, Dios mío, pues gloria a Dios, Señor. Y si tú has repartido a otros ese ministerio de pastores, de apóstoles, de profetas, Señor, de maestros, Dios mío, pues gloria a Dios por ello, Señor. Pero, Señor, que tengamos en cuenta que todos somos iguales a los ojos de Dios, Señor. Que todos vamos a ser, que todos aquellos que seamos fieles y estemos, Señor, en la voluntad de Dios, todos, de alguna manera, vamos a vernos ese día en la presencia de nuestro Señor Jesús, Dios mío. No vamos a llegar al cielo por ser unos más que otros, Señor, sino por hacer tu voluntad, Señor. Por servirte con un corazón íntegro, sincero, honesto, Señor, lleno de gratitud, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos nombres, Señor, que aunque aparecen una vez en la Biblia, Señor, aunque muchas veces ni los hemos reconocido, ni sabemos nada de ellos, Señor, nos enseñan estas grandes lecciones de cómo servir, de cómo dar la vida por los demás. Señor, gracias. Llévate tú toda la honra y toda la gloria en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.